la mañana en Ruta Nueva Vida 97.7. Llegó Aida Mota, fuerte el aplauso. Que se sienta. Llegué. Estoy aquí, estoy acomodándome. Deme en break, estoy aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿están bien? Sí, muy bien, gracias bien. a Dios. Oye, cada vez más pompeado en la ¿Verdad que mañana. sí? El Qué café está rico. bien bueno, ¿ah? Sí. El café que se están tomando, ¿o no? En mi A caso mí- es Lo que otra pasa es que a mí me cosa. huele hoy y no me sabe nada. A mí es otra cosa lo que me pompea. A ustedes el café. Chacho, estoy loco. ¿Y a ti qué? ¿Se puede saber? Sí. El sí. Para variar, Aida. Para variar. Tengo que promover. Está bien, se entiende. No hay problema. Pregúntame a mí. ¿Qué te pompea a ti en la mañana? Una pelota de arroz con habichuela. ¿Qué? Ay, Sí. Pero, Lo Ve a mejor la que cocina hay. para que veas lo que él tiene para pero ella tú tienes misma. un part-time así como de lo que pasa es que, camionero. en realidad es una técnica dietética. Hay que invertir. Después te explico. Está bien. Está bien. Bueno, chicos, Ajá. contentísima de estar con ustedes en Qué esta bueno. mañana, meditando en todas las cosas que están ocurriendo, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Les propongo esta mañana hablar bajo el siguiente tema. A ver, todos somos Onésimo. Todos somos Onésimo. Sí, va a estar bien interesante porque Ok. estaba meditando que la palabra de Dios no se queda sin respuesta ante todo lo que estamos viviendo. Y lamentablemente la semana pasada recibimos esta noticia que ha sido todo un revuelo en los Estados Unidos, ¿verdad? De la triste y lamentable muerte de este hombre de nombre George Floyd, a manos, ¿verdad?, de un agente de la policía. Y meditaba yo que la palabra de Dios tiene que proponernos ante escenarios como ese y cómo uno puede reflexionar ante esas injusticias de la vida. Y fíjese que podríamos nosotros decir que Pablo fue el principal escritor del Nuevo Testamento, ya que a él se le atribuyen 13 libros de los 27 que allí están, conocidos, ¿verdad?, como las epístolas paulinas. Las epístolas o cartas paulinas se dividen entre las que fueron escritas a las iglesias, pero hay otras epístolas que son pastorales y personales. Y dentro de las epístolas personales se encuentra la carta a Filemón. Y rara vez nosotros escuchamos alguna enseñanza o prédica respecto a esta carta, y me parece que la carta es medular en torno a todo lo que hemos estado viviendo. Filemón fue un hombre rico, según nos narra esta carta, que nada más tiene un capítulo, 25 versículos, léalo, bien fácil, no se va a tomar ni una hora. Dice la Biblia que fue un hombre rico, él fue hacendado, líder de la iglesia de Colosas, y cuya iglesia se reunía particularmente en su casa. Recuerden que en esos primeros años, cuando la iglesia, ¿verdad?, comienza a organizarse, no tenían las estructuras y templos que nosotros conocemos hoy día. Así que Pablo le escribe a Filemón desde la cárcel, también le conocen como una de las epístolas desde la cárcel. Ahí tenemos también a Filipenses, tenemos a Colosenses, tenemos a Efesios. Pero en el caso de Filemón, Pablo le escribe para tratar un asunto personal, un asunto puntual. Y en el primer verso de este capítulo, oigan lo que Pablo le dice a Filemón. Se presenta y le dice: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y ese primer punto es medular ante todo lo que estamos viviendo. Porque Pablo no se presenta o echa la culpa de su cárcel, echa la culpa de no tener libertad a los romanos, ni a los enemigos de la cruz. No le echa la culpa a la palabra de Dios, no le echa la culpa al evangelio. Él dice: yo soy prisionero de Jesucristo. Y eso lo debemos ver como un asunto de orgullo, porque el resultante, por así decirlo, natural de todo creyente es ser perseguido. O sea, nosotros no podemos tener una expectativa de que el mundo nos ame por nuestras posturas, ni por lo que predicamos, ni por lo que enseñamos, porque nuestras posturas y lo que la Biblia nos enseña y nos muestra definitivamente es una corriente contraria a lo que el mundo establece. Así que la consecuencia natural de servir a Cristo es padecer por su palabra, es padecer por el evangelio. Esto es lo opuesto a ser cristianos líquidos. Hace algún tiempo atrás leía sobre ese término. Y lo que quiero decir es que nosotros en estos tiempos no podemos ser cristianos superficiales, sin fundamento y sin postura. Y lo que Pablo nos está mostrando definitivamente al decir que él es prisionero de Jesucristo es que él ha tenido una postura clara y esa postura le ha llevado a sufrir las consecuencias. Ahora bien, ¿qué más se nos dice en esta carta? Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo.
el cual estaba fugitivo. Se entiende que Onésimo tendría que tener entre 17 y como mucho quizás unos 20 y pico bien temprano. Así que es un muchachito bastante joven. Y resulta que Pablo le escribe a Filemón para abogar por Onésimo, porque Onésimo se fuga, tal parece que le roba algo también a Filemón, y estando en Roma se encuentra con Pablo. Y Pablo le conoce y le lleva a los pies de Jesucristo, le predica el evangelio. Oiga bien lo que Pablo le dice a Filemón en el verso 10. Él está haciendo esta carta para interceder por Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El verso 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo está haciendo un juego de palabras porque Onésimo significa útil. Y él está diciendo que antes de venir a los pies de Jesucristo, parecía no tener utilidad su vida, pero ahora que ha venido a los pies del Señor Jesucristo, tanto para Filemón como para Pablo y para toda la iglesia, es una persona útil. Así que Pablo le pide que le reciba de vuelta, pero mire las condiciones que Pablo le establece a Filemón. No solamente que lo recibas en calidad de esclavo. Cuando uno analiza el tono en el cual Pablo escribe esta carta, él no está doblándole el brazo a Filemón para que Filemón reciba a Onésimo. Porque tenemos que recordar que en el contexto en que se da esto, la esclavitud es legal. Y Filemón no estaría en ilegalidad si lo recibe, aunque esté en Cristo, bajo las funciones que le había obtenido. Pero fíjese lo que Pablo le dice a Filemón en el verso 16, y esto es una revolución para aquel entonces. No lo recibas ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y en la traducción lenguaje actual, Pablo le dice lo siguiente de esta forma a Filemón: quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Pablo no solo le pide que lo reciba, sino que lo haga de la siguiente forma según el verso 17. Si realmente me consideras tu hermano, le dice Pablo a Filemón, te pido que lo recibas como me recibieras a mí. Fíjese que en la iglesia, en muchas ocasiones he escuchado de personas que llegan recién al evangelio y me detienen en confianza y me dicen, pero ¿por qué ustedes le dan privilegio a los predicadores? ¿Y por qué ustedes le tiran alfombras rojas a los cantantes y a ciertos líderes? Y si los hermanitos en la iglesia ni se atreven a hablar, son ignorados y marginados. Y pues yo me he tenido que quedar callada. Y fíjese que Pablo dice, recíbelo como si fuera a mí mismo. Nosotros tendemos a tener prejuicios. Nosotros estamos muy escandalizados por lo que estamos viendo en Estados Unidos, pero ese es el pan nuestro de cada día, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial y también en Puerto Rico y también en las iglesias. Y tenemos que analizarnos todo el tiempo. Y Pablo le dice, si tú me amas a mí, recíbelo a él como si me estuviese recibiendo a mí. Y en el verso 20 Pablo añade, hazme este favor, pero no lo hagas solamente por mí, sino por tu amor al Señor. Aquí estriba lo relevante, lo importante. En la medida que usted ha conocido el amor del Señor, en esa medida usted se abre más a la oportunidad de amar a la gente tal y como son, sin prejuicios y rompiendo barreras. El pensamiento de Pablo va más allá de ser revolucionario para la época. Es el pensamiento de alguien que ha entendido a cabalidad el evangelio de Jesucristo. Mire, si algo nosotros vemos con mucha claridad en el evangelio, es a un Jesucristo que defiende a los niños. Para aquella época los niños valían menos que nada. A las mujeres. Fíjese en el evangelio de San Lucas. O sea, cuando Marta y María están en la casa con Jesucristo, que Marta está enfogonada porque María está atendiendo a Jesús, la postura de María es estar a los pies de Jesucristo. Esa postura la hacían los discípulos varones. O sea, Lucas nos está mostrando ese acercamiento y esa apertura que tiene Jesús por las mujeres, por los marginados, por los vulnerables, por las minorías. Así que el pensamiento de Pablo va más allá de ser revolucionario. Hay un pensamiento que ha corrido por mucho tiempo en las redes sociales que dice de la siguiente forma: el holocausto fue legal, era un crimen ayudar a un judío. La esclavitud fue legal, liberar esclavos era un crimen. La segregación racial fue legal, protestar contra el racismo era un crimen. Y termina este pensamiento diciendo, la legalidad no es una guía para la moral.
Y hay muchas cosas que en muchas instancias se nos han mostrado como legales, pero cuando tú vas a la Escritura no se sostienen ante la presencia del Señor y ante lo que Dios nos está pidiendo. El exégeta David Guzik dice lo siguiente: Pablo nunca pidió una caída del sistema de esclavitud. Sin embargo, los principios en la carta de Filemón destruyen la esclavitud. Los cambios sociales más grandes vienen cuando las personas son cambiadas, un corazón a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué es lo que quiere decir este hombre con este pensamiento? Una cosa es la legalidad. Por ejemplo, nosotros tendríamos que hacer una distinción entre lo que es discrimen versus lo que es prejuicio, porque a veces usamos los dos términos como si fueran iguales. Prejuicio es cuando yo hago un juicio a priori sobre una persona, en este caso si estamos hablando de racismo, sobre la raza de alguien o de un grupo. Pero en el discrimen es cuando yo limito en términos legales los alcances que tiene esa persona o ese grupo simplemente por su raza. En el caso del prejuicio hay un gran problema en comparación con el discrimen. En términos de los países que tenemos un sistema democrático, hay unas leyes que garantizan, ¿verdad?, que no seamos discriminados y podemos acudir a la ley y la ley nos va a proteger. Pero en el caso del prejuicio es peor aún. ¿Cómo controlamos el pensamiento de la gente? ¿Cómo controlamos lo que la gente cree? Pues para eso nos está diciendo este pensamiento que necesitamos educarnos. Para eso necesitamos levantarnos en términos sociales y morales contra toda manifestación que sea contraria a lo que nos estipula la palabra en términos del discrimen. Jules Martínez hace algunas horas comentaba lo siguiente en sus redes sociales, este teólogo puertorriqueño a quien amamos y queremos muchísimo, un gran amigo. Yo lo amo. Él dice lo siguiente a través de Facebook, y nosotros el pasado domingo estábamos celebrando el Día de Pentecostés. Él hace un análisis, él dice: el Día de Pentecostés es la irrupción en la historia de un nuevo orden de vida. Los seguidores de Jesús son liberados del monolingüismo y del etnocentrismo idólatra babélico. El Espíritu Santo prometido crea una comunidad multicultural, plurilingüe, que es señal del reino de Dios y su justicia. El Día de Pentecostés no solamente es la habladuría de nuevas lenguas, ni el fuego, ni la danzadera. El Espíritu Santo llega y nos muestra que Dios es un Dios para todos, para toda raza, para toda lengua, para toda etnia. Onésimo fue libre mucho antes de que su cuerpo saliera probablemente de los barrotes. Y uso barrotes porque no necesariamente era lo que se usaba en la época, y no quiero decir que estuviera literalmente en una cárcel como nosotros la conocemos hoy día, pero uso esa imagen para que usted tenga una idea. Cuando nosotros nos liberamos de prejuicios, salimos de la cárcel, del racismo, del discrimen. Y con esto ya estoy cerrando. Hace unos años atrás me invitan a esta escuela superior a dar una charla a jóvenes de cuarto año. Y la charla estuvo espectacular, el ambiente genial. Y cuando termina la charla, ya yo estoy recogiendo mis cosas para salir y esta joven se va detrás de mí y me dice: quiero felicitarte. Y la chica era como de un pensamiento bien de avanzada para su edad. Me dijo: la charla estuvo brutal, me reí, me encantó, la pasé bien. Pero quiero señalarte una cosa que dijiste que no estuvo bien. Ahí yo me impacté y dije que yo no dije bien. Ella me dijo: nuestra maestra de español nos ha enseñado, y aún en estas cosas pequeñas nosotros fallamos, que la palabra denigrar es una palabra racista y no la debes usar. Y yo me quedé fría. Y yo llegué a mi casa y busqué información. Y claro, denigrar alude a lo negro. Y a veces, de forma inconsciente, lo que estamos señalando es que si es negro, es malo. Si es negro, no tiene importancia. Si es negro, no tiene valor. Y de ahí en adelante, pues cambié el vocabulario y ya no uso denigrar, uso degradar. Porque nosotros tenemos continuamente que cuestionarnos la cultura, lo que automáticamente usamos en el lenguaje, nuestros chistes, nuestros comentarios. Si verdaderamente nosotros estamos escandalizados por lo que hemos estado presenciando en los últimos días, en la última semana, nos debemos analizar en todas las áreas, porque somos muy dados, somos muy hipócritas en muchas áreas. Decía Juan Carlos en la entrevista pasada, esta sociedad es muy dada a la hipocresía, pero guardamos comentarios, guardamos chistes y tenemos impresiones que tenemos que educarnos para salir de allí. El racismo, más allá de ser un asunto legal o ilegal, es un asunto de educación. Fíjese que la muerte de Martin Luther King, ¿cuánto va de eso? 50 y tantos años.
Y cuando tú observas todo lo que sigue ocurriendo en Estados Unidos y alrededor del mundo en estos términos y en esta temática, tú dices, ¿cómo es posible que estamos ya en el siglo XXI, en el 2020, y no hemos aprendido ni hemos avanzado como se supone? Lucas Leis también comentaba hace algunas horas en sus redes sociales, el racismo es como el mal aliento en dos sentidos. En primer lugar, los demás lo notan más que quien lo tiene. Y en segundo lugar, aunque lo controlemos hoy, tenemos que volver a hacerlo mañana, o si no, el mal aliento vuelve. Tenemos continuamente que seguir meditando sobre estas temáticas, tenemos que seguir creando conciencia. Todos somos onésimos, porque les dije que onésimo significa útil. Todos somos útiles para Dios, todos somos importantes para Dios y todos tenemos valor ante Dios. Que el Señor nos ayude, no solamente a predicar y a enseñar lo que nos conviene, sino a analizarnos continuamente, porque todos delante de Dios tenemos el mismo valor. Amén. Wow, tremendo. Palabra poderosa esta Sí, mañana. Qué maestras excelentes tiene este programa, ¿verdad? Sí, demasiado, demasiado. Te agradezco mucho, Aida, el tiempo que te tomas y prepararte para venir a compartirnos la palabra poderosa que nos compartes. Ahora que las iglesias, ¿verdad? Yo espero que están abriendo y continúan, ¿verdad? Entrando en la normalidad. Cuando es por invitación, tú vas, predicas, enseñas. Hago de todo, de todo. Talleres, charlas, lo que me soliciten, tanto para niños, jóvenes, damas, caballeros, adultos, todo el mundo. No hay problema con eso. No hay discrimen, no hay discrimen. ¿Cómo te consigues? Sí, claro que sí. Me pueden conseguir directamente a las 787-531-6967. Y también en las principales redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Aida Mota, señores, Gracias. señores. Chicos, Muchas gracias. Poderoso. Espectacular, como siempre. Sí, señor. 8:49 de la mañana. Buenos días. En Ruta Nueva Vida 97.7.